Y en esta noche el Señor me ha inquietado para que aprendamos un poco más de esos héroes de la fe. En el libro de Hebreos habla la Biblia de unos héroes de la fe. Dice que por su fe alcanzaron reinos, conquistaron muchas cosas, que taparon boca de leones, que había fuego impetuoso y ellos lo pudieron apagar. Y muchos de esos hombres Dios ha colocado en mi corazón que le comparta un poco de la historia de cada uno de ellos. Obviamente no podemos acaparar toda la historia de cada uno de ellos porque el tiempo no nos da. Pero en el martes pasado estuvimos hablando de Abraham, el padre de la fe. Y en esta noche Dios ha colocado en mi corazón para que comparta con ustedes acerca de la vida de Noé. Muchos han hablado o han escuchado hablar, del arca de Noé. El arca que Dios le pide a Noé que construya para que entren las personas que se quisieran salvar de ese diluvio que iba a venir sobre la humanidad. Entonces vamos a ver la historia, un poco de la historia de Noé. Vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación de esta palabra. Vamos a colocar esta palabra delante de la presencia de Dios. Que sea su Espíritu Santo hoy revelándose a cada corazón, a cada vida. Y que sea el Espíritu Santo de Dios dándome ese entendimiento y esa sabiduría para poderles compartir el mensaje que quiero transmitirles en esta noche. Quiero que vamos, hermanos, al libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Para los que no saben, Génesis significa comienzo. Y en Génesis podemos encontrar la historia de Noé. Vamos a ir al capítulo número 6 de Génesis y vamos hasta el verso 5. En el verso 5 dice la palabra: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero aquí hubo un hombre que marcó la diferencia, y ese hombre fue Noé. Mire, Dios se arrepintió de haber creado al hombre a causa de la maldad. Pero mire lo que la palabra testifica de Noé. Dice en el verso 8, pero Noé, aquí hay un pero, hermano, pero es un pero bueno, porque muchas veces el hombre coloca peros, pero para mal. Pero dice aquí la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La generación de este tiempo, leímos aquí en la palabra que los pensamientos y los designios de sus corazones eran de continuo hacer lo malo. Ellos en todo momento querían hacer lo malo, pecar. En su corazón solamente había maldad y pecado. Y por eso Dios exclama aquí algo que es tremendamente fuerte, hermanos, y es que dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Qué triste que Dios, a pesar de haber hecho el hombre a su imagen y conforme a su semejanza, se haya arrepentido de habernos creado. Mire, la palabra dice que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Pero mire que aquí dice la palabra que se arrepintió Dios de haber creado el hombre. Y tú dirás, pero si Dios lo conoce todo, entonces ¿por qué Dios hizo al hombre si el hombre se iba a pervertir? Hermano, lo que pasó fue que Dios hizo al hombre para gloria y alabanza de Dios. Pero a medida que el hombre fue conociendo otras cosas, su corazón se fue desviando, su corazón se fue pervirtiendo. Esta palabra habla de que a medida que los hijos de Dios
fueron conociendo a las mujeres, las hijas de los hombres, dice que ellos empezaron a pecar, empezaron a tener relaciones entre ellos. Dice la palabra que en la época de Noé, en los tiempos de Noé, todos estaban casando y dándose en casamiento, todos se ofrecían, hermano, unos y otros para pecar. El pecado sexual era mucho en este tiempo. Pero yo te pregunto, hermano, ¿qué diferencia hay del tiempo de Noé a los tiempos que estamos viviendo ahora? ¿Qué diferencia hay de los designios del pensamiento del corazón de los hombres en la época de Noé y los designios del corazón del hombre en nuestra época actual? Si vemos ahora, la gente siempre está pensando en lo malo, en el pecado. Cuando comenzó esta pandemia, que ya llevamos más de 2 años en ella, vimos que muchas personas tal vez se quisieron acercar a Dios en ese tiempo, empezaron a encomendarse a Él, empezaron muchos a creer en Él, pero a medida que las normas, que las leyes se iban flexibilizando un poco, y aún cuando estábamos ahí en ese tiempo en el cual estábamos confinados, veíamos que muchas personas lo único que querían era hacer lo malo. Las personas, hermano, todo el tiempo están pensando en la fiesta, en el licor, en el sexo. Las personas están pensando en robar, en mentir, en engañar, en quitarle la vida a otra persona. No ha cambiado mucho, la verdad, hermano, el tiempo de Noé a nuestro tiempo. Por el contrario, creo que las cosas van de mal en peor. Por el contrario, creo que el hombre cada vez inventa muchas más maneras de pecar. Mira, hermano, las drogas se han modernizado tanto que el hombre cada vez está inventando más drogas sintéticas. Cada vez el hombre está inventando más maldad para destruirse él mismo. Vemos en el área sexual cómo se ha pervertido el hombre. Y lo peor, que ya tiene la aprobación del gobierno, de la ley. Esto no es nada de que nos tengamos que aterrar, hermanos. La palabra de Dios dice que cosas peores que estas vamos a ver. Pero no me voy a detener tanto en esto, sino en este versículo 8 donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hubo un pero aquí. Hubo alguien que marcó la diferencia. Y ese hombre fue Noé. Todos los hombres en ese tiempo estaban inclinados al pecado, estaban inclinados a la maldad, estaban inclinados a desobedecer lo que Dios les mandaba hacer. Pero hubo un hombre que fue diferente. Hubo un hombre que fue diferente. Y ese hombre que fue diferente fue Noé. Y tú, hermano, estás llamado también a ser diferente. No importa que los demás anden haciendo lo malo. No importa que los demás anden buscando 1001 formas de pecar. Si tú has hallado gracia ante los ojos de Dios, estamos llamados a vivir diferente. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque Noé no era como los demás de esa generación. Y el llamado a nosotros es no ser iguales a los de esta generación. Que los demás se embriagan, que se embriaguen. Que los demás adulteren, que adulteren. Que los demás fornican, que forniquen. Que los demás engañan, roban, que lo hagan ellos, hermano. Pero tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Tenemos un llamado. Y la gracia es el favor de Dios. Noé halló gracia, halló el favor de Dios. Y vamos a ver de qué manera Dios le manifestó el favor, la gracia que Noé había hallado delante de los ojos de él. Ahí más adelante en el verso 11 dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. ¿Y cómo está la tierra en este tiempo, hermano? Corrompida y llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hoy en día la corrupción es tremenda, hermano. La tierra está completamente corrompida. Y algo que se corrompe es algo que daña su naturaleza original. Porque estos hombres estaban corrompidos, porque habían dañado el diseño original de Dios. Ese diseño se empezó a dañar en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Y ahí se empezó a dañar el perfecto plan de Dios para la humanidad. Dice en el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí en el verso 14 le da una instrucción a Noé y le dice, hazte un arca. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Mira, un arca de 3 pisos. Un poco adelantada para la época este arca, ¿no? He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos entrarán contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Te repito esto, hermano. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué quiere decir esto? Noé era un hombre obediente. Noé era un hombre obediente. Mire qué hermoso cuando hay obediencia en una persona, cómo Dios lo preserva. A pesar de que Dios ya había determinado terminar con todo ser viviente, Noé halló gracia delante de Dios por la obediencia, porque Noé era diferente a los demás hombres. Y cuando tú eres obediente, hermano, cuando tú eres obediente a Dios, a la palabra de Dios, vas a hallar gracia delante de Dios. Pero la buena noticia es que esa gracia no va a ser solamente para ti, porque Dios no es un Dios egoísta. Mire lo que leímos ahí. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Entrarás tú, tu esposa, tus hijos y aún las esposas de los hijos. Cuando somos obedientes a Dios, esa bendición alcanza para todos nuestros seres queridos. Allá en el Nuevo Testamento, un hombre le dice al apóstol Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te digo en esta noche, hermano, a causa de tu obediencia, a causa de tu fe, a causa de que has hallado gracia delante de los ojos de Dios, tu casa tiene una promesa de salvación. Tu casa tiene una promesa de salvación. Tal vez tú estás preocupado porque tienes un hijo en el alcohol. Tal vez tienes un hijo en las drogas. Tal vez tienes una hija que anda en promiscuidad.
Tal vez tienes un esposo que anda con malas amistades, haciendo malos negocios. De pronto anda haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Esta promesa que Dios le hizo a Noé es para ti, hermano. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos, hermano. La palabra dice que esta tierra y este cielo van a pasar, hermano, como pasó con esta generación. Todos murieron, todos perecieron. Pero dice que la palabra de Dios nunca pasará, porque Dios es eterno, hermano. Y yo, preparando este mensaje, yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios le da la instrucción a Noé de que haga un arca con esas medidas tan grandes? Sabiendo que Dios todo lo conoce, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios sabía que unos pocos iban a entrar, solamente la familia de Noé. Pero ¿por qué Dios le dice a Noé, Noé, haz un arca, y le da las instrucciones, el largo, el ancho, la altura, aún el material del que la iba a construir? ¿Sabes por qué Dios le dijo a Noé que hiciera un arca tan grande? Porque el corazón de Dios es grande, hermano. Porque Dios tiene un corazón grande. Porque Dios no tiene un corazón escaso. Porque el anhelo de Dios era que muchos se arrepintieran y pudieran entrar por las puertas de ese arca. Pero tristemente solamente la familia de Noé entró por ella. Hermano, Noé tardó aproximadamente un poco menos de 100 años desde que Dios le dio la orden de construir el arca hasta que la terminó. Aproximadamente un poco menos de 100 años. ¿Y sabes qué hizo Noé durante todo ese tiempo? Predicarle a las personas. Noé les decía, arrepiéntanse de su pecado porque va a venir un diluvio. Y la gente tenía a Noé como loco. Ellos lo tenían por loco a Noé. Ellos decían, pero este Noé, ¿de dónde saca que va a venir un diluvio si hasta aquí ni siquiera nunca ha llovido sobre la faz de la tierra? En ese tiempo no llovía, hermano. Los que no saben, de pronto, en el tiempo de Noé no llovía. Dice que solamente venía un rocío del cielo y mojaba la tierra. Claro, todos tildaron a Noé de loco, y Noé les predicaba y les decía, arrepiéntanse de su pecado, que va a venir un diluvio y van a perecer. Y ellos tal vez se reían, este Noé se la fumó verde, o este Noé está loco, este Noé se le corrió el champú, se le corrió un tornillo. Todos lo tildaban de loco a Noé, hermano. Pero me imagino cuando empezó a llover y cuando estas personas empezaron a ver que las aguas iban subiendo, me imagino el desespero de las personas por entrar a ese arca. Pero lo tremendo, hermano, es que la gente, para poder entrar al arca, tenía que tener el tiquete para poder entrar. ¿Y cuál era ese tiquete? El arrepentimiento, hermano. Pero no se quisieron arrepentir de su maldad y por eso perecieron. Hermano, todo ese tiempo Noé predicando de que venía el diluvio y nadie le creyó. ¿Y cuánto tiempo llevamos nosotros predicando que Jesús viene pronto y nadie quiere creer? O no digamos que nadie, digamos que la mayoría, la gran mayoría, no quiere creer. ¿Hace cuánto se lleva predicando acerca de la segunda venida de Jesús y la gente no cree, hermano? La gente sigue viviendo como la generación de Noé, perdidos en el pecado, perdidos en la maldad, y creen, hermano, que no van a tener que dar cuentas a Dios. No, hermano, en algún momento Dios va a venir a pedir cuentas a esta generación. Así como le pidió cuentas a la generación de Noé, también aquí la va a venir a pedir, hermano, a esta generación. Y algo que me asombra, hermano, y no solo me asombra, me entristece, es que aparte de la familia de Noé, los únicos que entraron fue animales de muchas especies. Hermano, los animales que no tienen razonamiento, que no tienen entendimiento, fueron obedientes a la voz de Noé. Y nosotros, que Dios nos ha capacitado
nos ha dotado de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento, y no hacemos caso, hermano. A veces tristemente los animalitos tienen como más sensibilidad que el hombre. Vamos al capítulo siguiente. Génesis 7, dice ahí la palabra en el verso 1. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios vio justo a Noé delante de toda esa generación. Y eso es lo que tú y yo tenemos que procurar, amado hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos que procurar día a día. Que Dios nos vea justo delante de Él. Que Dios diga: este tiene derecho a entrar al reino de los cielos, porque ha sido obediente como lo fue Noé. Mira, hermano, era cantidad de personas las que habían en ese tiempo. ¿Cómo es posible que solo 8 personas, hermanos, se hayan salvado de ese diluvio? Y hoy ni se diga, habemos miles de millones de seres humanos. ¿Cómo es posible que unos pocos se vayan a salvar? Si Jesucristo, cuando se fue a la presencia del Padre, nos dejó una palabra que nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar una para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cómo es posible que Jesús ha preparado una morada celestial para cada uno de nosotros y nosotros nos vamos a perder? No, hermano, no podemos permitir esto. Tú y tu casa, hermano, tú y tu casa, si crees en Jesucristo, como dice la Escritura, no a tu manera, tú y tu casa van a ser salvos. Por la fe de uno, por la fe de Noé, los de su casa fueron salvos. Y yo te digo, por tu fe, hermano, muchos van a ser salvos en tu casa y en tu generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Mas los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Qué es esto que de los animales limpios y de los animales sucios? Resulta de que en el Antiguo Testamento habían algunos animales que Dios los llamaba inmundos. Los llamaba inmundos no porque estuvieran de pronto sucios en su cuerpo, no, sino porque eran animales que no eran aptos para el consumo humano. Por eso se llamaban animales limpios y animales sucios. Pero sin embargo Dios entró tanto los unos como los otros. Por eso es que ahora vemos una gran diversidad de animales en la naturaleza, ¿no? También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esto es tremendo, hermano, las aves de los cielos. Te pregunto, ¿será que es muy fácil tomar un ave en nuestras manos? ¿Será que las aves son muy dóciles para uno ir a tomarlas? Si de por sí son esquivas y vuelan cuando uno las va a tomar. Pero mira, hermano, cómo había dotado Dios a Noé esa autoridad que aún esos animales se sometían a él. Y fue que cuando Dios creó los animales le dijo al hombre que se iba a enseñorear de toda bestia. Pero para enseñorearnos nosotros, hermano, tenemos que tener esa autoridad y ese poder de Dios. Cuando estamos llenos del poder y de la autoridad de Dios, así una persona tú la veas que es necia, que es obstinada, que es terca, cuando tú le hables, esa persona te va a escuchar. A Noé lo escuchaban aún las aves, hermano. Y cuando tú le hables a alguien, cuando vas con el poder de Dios, esas personas te van a escuchar. Esas personas, por la palabra de Dios, van a querer también de lo que tú tienes. Porque de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Dice que pasaron aún 7 días, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches ayunó también nuestro Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio. Siempre que Dios quiere empezar a hacer algo grande, siempre, hermano,
mete a las personas en un proceso, en un proceso. El pueblo de Dios tenía que atravesar el desierto en 40 días también. ¿Y saben cuánto, hermano, se tardó el pueblo de Dios en atravesar el desierto a causa de su obstinación, de su desobediencia, de maldecir, de renegar contra Dios? De 40 días que ellos tenían que haber pasado el desierto, tardaron 40 años dando y dando vueltas, hermano. Dando y dando vueltas. Dios tiene procesos en cada uno de nosotros. Pero qué tan largos o qué tan cortos, depende de nosotros. Depende de la obediencia que nosotros tengamos. Cuando Dios quiere que una persona empiece un proceso nuevo en su vida, hermano, la va a llevar muchas veces al desierto. Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches para comenzar ese ministerio poderoso que tuvo. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Aquí vuelve y resalta a Dios la obediencia de Noé. Noé era un hombre obediente, hermano. Noé era un hombre obediente a la voz de Dios. Noé le pudo haber dicho a Dios: Dios, pero ¿para qué tan grande el arca? Dios, pero ¿para qué tan ancha? ¿Para qué tan alta? Noé no le dijo nada a Dios. Noé simplemente se limitó a hacer lo que Dios le estaba mandando. ¿Será que tú y yo, hermano, nos limitamos a hacer lo que Dios nos manda? ¿O le colocamos objeción a Dios? ¿O le colocamos trabas a Dios? ¿O le colocamos oposición a Dios? No, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y Noé no fue perfecto, hermano. Noé cometió un error también muy grave. Como hablamos en estos días del error que cometió Abraham, que se llegó a la sierva de su esposa Sarai, a Agar. Abraham se llegó a Agar y no era el plan de Dios. Pues resulta que Noé, aunque era obediente a Dios, también cometió un error. Y ese error trajo una consecuencia muy grave, hermanos. Dice la palabra que Noé plantó una viña. Una viña es un cultivo de uvas. Y Noé, hermano, esas uvas se fermentaron. Y resulta que Noé probó el vino el jugo de esa uva. Y ustedes saben que cuando el jugo de la uva se fermenta, esto ya empieza a ser una bebida alcohólica. Noé tomó el jugo de esa uva, hermano, y se embriagó. Se embriagó Noé. Y dice la palabra que uno de sus hijos lo vio desnudo. Su hijo se llamaba Cam. Y a partir de ese momento, Noé, por el hecho de que su hijo lo vio desnudo, se burló de él, mandó a llamar a sus otros hermanos para que lo vieran desnudo, para que se burlaran de su padre. Dice que Noé profirió una maldición, pero no sobre el hijo, sino sobre su nieto, sobre Canaán. Y hasta este punto, hermano, esa maldición todavía prevalece. Estuve estudiando yo esta palabra y lo que era Canaán antes, hoy en día es la Franja de Gaza, Palestina. Y todavía hay conflicto, hermano. Ese pueblo es bélico. Ese pueblo es completamente de guerra todo el tiempo con el pueblo de Israel. Mire lo que trae, hermano, la consecuencia de un error. Noé se embriagó y esto trajo una consecuencia muy grave, hermano. Por eso cuando tú y yo pecamos, Dios nos perdona, sí, claro, porque Dios es un perdonador. Pero muchos de esos pecados que nosotros cometemos traen sus consecuencias. Traen sus consecuencias. Mire que hay personas que han dicho: no, es que yo me accidenté porque estaba pasado de tragos y esta pierna ya no me sirve, este brazo me quedó mal, este ojo no veo por él. El pecado trae consecuencias. Vuelvo y te repito, Dios nos perdona, sí. Dios perdonó a Noé por haberse embriagado, claro que sí, lo perdonó. Pero esa embriaguez de Noé trajo una consecuencia también para sus generaciones y aún para los tiempos de hoy. Hermano, esta palabra nos invita a que no sigamos viviendo de la manera que creemos, no.
Seamos obedientes como fue Noé. Que aunque Noé falló, que aunque se embriagó, no dice la palabra que Noé se perdió, ¿no? Noé recibió el perdón de Dios y se salvó él, y no solamente él, se salvó también toda su casa. Hermano, la vida de Noé es un ejemplo de obediencia. Noé tal vez hubiera de pronto podido, o hubiera querido más bien, hacerle trampa a Dios. No, es que este material que tú me dijiste, Dios, es muy pesado, es muy duro de trabajar. No, yo me voy a buscar una forma de hacer este arca, pero de una manera más fácil, más cómoda. No, no. Dice que Noé hizo todo como Dios le mandó, hermano. Todo como Dios le mandó. No importa que nadie quiso entrar por ese arca, hermano. Habían cantidad de lugares para que muchos entraran. Cantidad de lugares para que muchos entraran. Pero nadie quiso entrar. Las puertas del cielo en este tiempo están abiertas, hermano. Pero tenemos que entrar por ellas. Tenemos que procurar entrar por ellas. Por eso en esta noche, hermano, yo por esta historia de Noé, te invito a que seas obediente. A que no dejes de pedirle a Dios por tu casa, por tu familia. A que no dejes de pedirle a Dios aún por tus vecinos, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo. No dejes de interceder a Dios por ellos. Aquí no hemos dejado de interceder, por mucho que de pronto en algunos casos, en la mayoría, no hemos visto la respuesta. Aquí seguimos clamándole a Dios, seguimos creyéndole, seguimos intercediendo, porque muchos van a llegar a los pies de Cristo, hermano. Por tu testimonio, muchos van a llegar a los pies de Cristo. Muchos van a ver lo que Dios puede hacer en una vida cuando esa vida, hermano, está dispuesta para Dios. Cuando esa vida es obediente a Dios. Padre, en esta noche te damos gracias por esta palabra, Dios. Te damos gracias porque, al igual que la vida de Abraham, también la vida de Noé es una inspiración para nuestra vida, Dios. Señor, no queremos ser como esa generación que se perdió, ni como esta que se está perdiendo. No queremos, Señor, que tú nos hables y nosotros ignoremos tu voz. No queremos ser como esa generación que sus pensamientos iban de continuo hacia lo malo. No queremos ser como esta generación que todo el tiempo van de continuo hacia lo malo. Queremos marcar la diferencia como la marcó Noé. Tú, hermano y hermana, estás llamado a marcar la diferencia como la marcó Noé. Noé marcó la diferencia. Dios dijo, pero Noé halló gracia. Hoy, hermano, Dios está diciendo, pero tú que estás aquí en esta noche, estás también hallando gracia delante de los ojos de Dios.